Hola a todos, mi nombre es Ana María Velázquez Vargas, soy estudiante del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta ocasión, para el desarrollo de la asignatura Organización y Descripción de Archivos, hablaremos de un tema fundamental para nosotros los estudiantes como futuros profesionales, y es el tema de la descripción archivística. Comencemos entonces por definir qué es la descripción de la archivística. El Archivo General de la Nación define la descripción archivística como la fase del proceso de organización documental que consiste básicamente en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones documentales. Este proceso nos da como resultado los instrumentos de descripción y consulta, dentro de los cuales nosotros podemos encontrar, por ejemplo, las guías, los índices, los inventarios y los catálogos. Recordemos además que la descripción archivística debe ser detallada y completa, con el fin de facilitar el acceso y la recuperación de la información en el momento en que ésta se requiera. Dentro del marco normativo para la descripción archivística nos encontramos con el Acuerdo 005 del 2013. Por medio de este acuerdo se establecen los criterios básicos para la clasificación, organización y descripción de archivos. Esta norma aplica para las entidades públicas del Estado y también para las entidades privadas que tienen funciones públicas. Este acuerdo, en su capítulo 4, artículo 11, nos habla de la obligatoriedad de la descripción documental por parte de las entidades, las cuales deberán desarrollar un programa de descripción documental y elaborar diferentes instrumentos de descripción que permitan tener un control y conocer las unidades documentales que forman parte del archivo. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues bien, la finalidad es poder apoyar y estimular la difusión de la información por parte del ciudadano, quien pueda realizar sus búsquedas de información con mayor facilidad y al mismo tiempo promover la investigación a partir de fuentes primarias para recuperar la memoria histórica y así contribuir a la consolidación de la entidad cultural de nuestro país. Y adicionalmente, en su artículo número 18, este acuerdo establece las pautas generales para la descripción documental y adicionalmente define los instrumentos de descripción archivísticos como documentos en los que se relacionan o se describen uno o un conjunto de documentos administrativos para facilitar su localización y recuperación, como ya lo mencionamos anteriormente. Tengamos en cuenta adicionalmente que el expediente es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen las series y las subseries documentales. Por esta razón, el Acuerdo 002 del 2014 nos habla básicamente de los instrumentos a emplear para la creación y descripción del expediente de archivo. Esta norma, en su artículo 5, nos habla de la creación y conformación de expedientes y nos indica que los expedientes deben crearse a partir de los cuadros de clasificación documental y las tablas de retención documental que hayan sido establecidos por la entidad, y este proceso se debe realizar desde la creación del documento y desde la tramitación hasta la finalización del proceso del documento. En su artículo número 9 nos habla de la descripción del expediente y nos indica que todas las entidades públicas deben emplear métodos y sistemas electrónicos e informáticos para la descripción y ubicación física de sus expedientes conservados en los archivos, y en el cual se debe especificar su localización de acuerdo con las normas establecidas por el Archivo General de la Nación. En su artículo número 21 nos habla de la descripción documental del expediente electrónico y allí nos indica que, igual que los expedientes físicos, los expedientes electrónicos deben contener una descripción documental
la cual se debe realizar también desde el momento de su tramitación, de la misma manera teniendo en cuenta las normas internacionales y los estándares de descripción archivística establecidos por el Archivo General de la Nación. Por su parte, a través de la Ley 1712 del 2014, se crea la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. Por esta razón, se establece para las entidades públicas la obligatoriedad de la elaboración y aplicación de los instrumentos archivísticos. En su artículo número 15 se establece que todas las entidades públicas deben contar con un programa de gestión documental, dentro del cual se incluyan también los instrumentos archivísticos para la recuperación de la información, la cual debe estar actualizada por parte de los funcionarios, dentro de los cuales se mencionan, por ejemplo, los índices y los inventarios documentales basados en las tablas de retención documental. Y ya para concluir con la normatividad asociada a la descripción archivística, el decreto 2609 del 2012 establece como instrumentos archivísticos para la gestión documental los siguientes: los cuadros de clasificación documental, las tablas de retención documental, el programa de gestión documental, el plan institucional de archivos en la entidad, el inventario documental, el modo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales, los mapas de procesos, flujos documentales, y la descripción de funciones de las unidades administrativas de la entidad, las tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones del acceso y seguridad aplicables a los documentos. Hablemos ahora sobre la definición de inventario documental. Pues bien, el Archivo General de la Nación define el inventario documental como los instrumentos de recuperación de información que describen de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Es importante elaborarlos para poder tener un control y una administración integral de los documentos con los que cuenta la entidad. Adicionalmente, son fundamentales a la hora de hacer transferencias primarias o secundarias a otras entidades, y esto teniendo en cuenta la aplicación de las tablas de retención documental. Cuando se finaliza la contratación por prestación de servicios personales o cuando se hace la entrega de archivos de entidades o de dependencias que han sido liquidadas o suprimidas por alguna razón. En cuanto a los inventarios documentales, vale la pena mencionar que el Archivo General de la Nación, según su acuerdo número 42 del 2002, en su artículo número 7, establece que todas las entidades de la administración pública deberán adoptar el formato único de inventario documental establecido por el Archivo General de la Nación, que, como lo veremos en la imagen, establece los siguientes campos a diligenciar: la entidad remitente, en el cual debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. La entidad productora, allí debe colocarse el nombre completo o razón social de la entidad que produjo o está produciendo los documentos. El siguiente campo a diligenciar es la unidad administrativa. En este campo debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. El siguiente campo es precisamente la oficina productora. Allí deberá colocarse el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. El siguiente campo pues es el objeto, donde allí se debe consignar la finalidad del inventario.
Recordemos que pues estas pueden ser transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, fusión y supresión de entidades o dependencias. Bueno, el siguiente campo es el campo de hoja número. Se enumerará cada hoja del inventario consecutivamente y se debe registrar el total de las hojas que contenga el inventario documental. El registro de entrada. Se diligencia para las transferencias primarias y transferencias secundarias. Allí deben consignarse en las 3 primeras casillas los dígitos correspondientes a la fecha de entrada de la transferencia, es decir, el año, el mes y el día. El siguiente campo, que contiene el inventario de formato, es el número de orden. Allí debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos. El código es el sistema convencional establecido por la entidad, que lo que hace es identificar las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. El siguiente campo ya es el nombre de las series, subseries y asuntos. Allí debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos. Para las transferencias primarias y secundarias por fusión o por supresión de entidades o dependencias, el asiento corresponderá a cada una de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento corresponde a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. Bueno, el siguiente campo ya es el campo de las fechas extremas. Allí debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita, es decir, de cada asiento. Deben colocarse los 4 dígitos correspondientes al año. El siguiente campo es la unidad de conservación. En este campo se debe registrar el número asignado a cada unidad de almacenamiento. Y en la columna otro se registrarán las unidades de conservación diferentes, escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad o el número correspondiente. Ya para la casilla del número de folios se deberá registrar el número total de folios contenido en cada unidad de conservación descrita. En la casilla de soporte pues se debe registrar los diferentes soportes que están en las unidades documentales, pues que sean diferentes al papel. Por ejemplo, los videos, los cassettes, los soportes electrónicos y los rollos de microfilm. La frecuencia de consulta es el siguiente campo y en este se debe consignar si la documentación registra un índice de consulta alto, medio, bajo o si por el contrario no registra ningún índice de consulta. Para realizar esta descripción se tendrán en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina que sea responsable de dicha documentación. Finalmente, el último campo es el área de notas. En esta se consignarán los datos que sean relevantes y que no se hayan registrado en las columnas anteriores, es decir, cualquier información extra que se contenga en cuanto a las unidades de la información y que pues digamos que sea relevante. Y ya en esta imagen lo que podemos es ver un formato único de inventario documental debidamente diligenciado, lo que nos sirve como ejemplo para asimilar pues la información expuesta con anterioridad. Entonces ya aquí vemos por ejemplo que la unidad administrativa es la Dirección Nacional, la oficina productora es Meritocracia y el objeto pues es el inventario documental del archivo de gestión. Están los datos de registro de entrada, año 2011, mes pues diciembre, el día al que corresponde, número de transferencia en este caso por ejemplo no contiene y nos indica que este inventario contiene 5 páginas.
ya entonces vemos que el número de orden es un número consecutivo. El código pues ya es el asignado según las tablas de retención documental. El nombre de la serie, entonces aquí por ejemplo para la primera columna, entonces vemos que es acción social. Las fechas extremas están debidamente diligenciadas, día, mes y año. Está en los campos de unidad de conservación. Para el primer ejemplo entonces lo mismo, la caja es la 1, la carpeta es la 1, nos indica que es el tomo 1 de 1, es decir que no contiene más de 200 folios. Precisamente en el siguiente campo, número de folios, nos indica que solamente ese expediente contiene 58 folios. No nos especifica cuál es el tipo de soporte ni la frecuencia de consulta, tampoco quien elaboró este inventario registró nada en el área de notas. Hablemos ahora de las normas técnicas colombianas que están relacionadas con la descripción de archivos. Comencemos con la norma técnica 4095 del 2013, que es la norma general para la descripción archivística. Esta norma contiene 3 objetivos que son: garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas de los documentos de archivos, facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo, y finalmente hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema de información. Esta norma contiene 4 reglas que son: la descripción de lo general hacia lo particular, la información pertinente para el nivel de descripción, la vinculación de los descriptores y finalmente la no repetición de información. En cuanto a los elementos que componen esta norma técnica, podemos decir que son 26, pero los más importantes y que se deben tener siempre en cuenta son el código de referencia, el título, las fechas extremas, el nivel de descripción, el volumen y por supuesto el productor. Las áreas de descripción que establece esta norma son básicamente 7 y se describen de la siguiente manera: área de identificación, que contiene toda aquella información esencial para identificar la unidad de descripción. El área de contexto contiene información relativa al origen y custodia de la unidad de descripción. El área de contenido y estructura contiene información relativa al objeto y organización de la unidad de descripción. El área de condiciones de acceso y utilización contiene información relativa a la accesibilidad de la unidad de descripción. El área de documentación asociada, el área de notas y finalmente el área de control de la descripción. Esta área contiene información relativa de cómo, cuándo y quién elaboró la descripción. La norma técnica colombiana 6052 es una norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Esta norma sirve para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionen descripciones de entidades asociadas a la producción y gestión de archivos. Tiene 4 objetivos que son básicamente: permitir el acceso a los archivos basados en una descripción de su contexto de producción, facilitar la comprensión por parte de los usuarios del contexto de producción y su uso, identificar de manera precisa los productores de documentos y garantizar el intercambio de descripciones entre instituciones, sistemas o redes. Las áreas de esta norma son 4, que son el área de identificación. Esta área
identifica la entidad descrita y define un punto de acceso normalizado. El área de descripción proporciona información sobre la naturaleza del contexto y actividades de la entidad. El área de relaciones describe las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Y el área de control identifica el registro de autenticidad y se incluye la información sobre cómo, cuándo y por cuál agencia se creó y autorizó el registro. La norma técnica colombiana 6088 consiste o nos habla sobre elaborar descripciones de funciones de instituciones vinculadas con la producción y conservación de documentos. Los beneficios que ofrece esta norma son: es la base para la clasificación y la descripción de los documentos, es la base para la valoración documental y sirve de herramienta para la recuperación y análisis de los documentos. Esta norma contiene 4 áreas de descripción, que son la identificación, que básicamente comprende la información que identifica la función definiendo los puntos de acceso normalizado. El contexto, que es el que recoge la información sobre la naturaleza y contexto de la función. Las relaciones, se consignan y se describen las relaciones con otras funciones. Y el control, se identifica la descripción de una función y se incluye información sobre cómo, cuándo y por qué institución se creó y se actualizó la descripción. Y finalmente, la norma técnica 6165 es la norma para la descripción de instituciones con fondos de archivos. El objetivo de esta norma es facilitar la descripción de las instituciones cuya función principal es mantener los archivos y ponerlos a disposición del público en general. Los beneficios de esta norma técnica colombiana son: la orientación práctica para la identificación y contacto de instituciones con funciones de archivo y el acceso a los servicios disponibles. Genera directorios de instituciones con fondos de archivos o listas de autoridades. Crea conexiones con las listas autorizadas de bibliotecas y de museos. La producción de estadísticas sobre instituciones con fondos de archivos tanto regionales, locales como internacionales. Esta norma está constituida por 6 áreas de descripción, que son el área de identificación, y esta identifica en forma única la institución con fondos de archivos y define los puntos de acceso normalizados. El área de contacto es el área que suministra información acerca de cómo contactar las instituciones con fondos de archivo. El área de descripción registra información pertinente a la historia hacia la estructura actual y las políticas de las instituciones con fondos de archivo. El área de acceso suministra información acerca de cómo acceder a las instituciones con fondos de archivo. La siguiente es el área de servicios. Esta registra información acerca de servicios técnicos que son ofrecidos por la institución con fondos de archivo. Y finalmente, el área de control. Esta registra información sobre cómo, cuándo y quién realizó la descripción de una institución con fondos de archivo.